capítulo 1. ¿Cuántos han podido acompañar anoche durante la vigilia? Pueden levantar sus manos aun cuando no hayan alcanzado a hacer toda la vigilia, que han sido muy pocos en realidad, pero ¿cuántos han podido hacer algo de esa vigilia? Va a ser bueno de que puedan en su momento, cuando puedan hacerlo, compartan por favor en los grupos aquello que el Señor les ha hablado, lo que el Padre les ha puesto en el corazón durante ese tiempo. Hemos estado unidos en una manera eh, simultánea con las iglesias en Cochabamba y en Santa Cruz, pero también escalonada con algunos horarios que el Señor nos pidió que podamos tomar. Sí, creo que, eh, no creo, estoy seguro que todo aquello que anoche se ha estado haciendo en el Espíritu es algo que ha quedado establecido aquí en la tierra como es en el cielo. Y gracias a todos aquellos que han podido hacer el esfuerzo de estar acompañando ese tiempo. Amén. Pero, aleluya, estamos listos con la... Aquí, allá, más, aquí, aleluya. Voy a venir un poco más atrás porque creo que de aquí me ven solamente el coco, aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, te damos por el tiempo que tú nos das, Señor. Gracias te damos porque tenemos la confianza y la seguridad de que aún en esta hora oscura, Señor, en la que nuestra nación está sumergida por diferentes situaciones, Señor, por diferentes circunstancias sociales, políticas y aún ideológicas, Señor Jesús. Sabemos que en medio de la oscuridad y desde aquella oscuridad tú dijiste que resplandeciera tu luz. Y Señor, eso es lo que hablamos esta noche, que en medio de esta oscuridad pueda resplandecer tu luz, la luz admirable a la cual tú nos has llamado. Señor, que en aquella luz todos aquellos que se puedan acercar a esa luz puedan encontrar paz, refugio, seguridad, descanso y reposo para sus almas. Señor, que podamos todos y cada uno de nosotros comprender que en las circunstancias más difíciles tu mano no se ha apartado, tu brazo no se ha acortado para salvar, oh Jehová. Extiende de tu misericordia, Señor. Extiende de esa preciosa misericordia una vez más sobre nuestra nación. Oh Príncipe de paz, ven y reina. Muéstrate una vez más, aún en esta misma ciudad y desde esta ciudad que tiene un nombre de paz. Muéstrate una vez más, Señor. Habla, oh Jehová. Que vemos siervos que oímos hoy tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este pasaje que vamos a ver, no sé cuántos de estos versículos vamos a poder verlos esta noche, pero el contexto es un contexto de extrema y profunda oscuridad. ¿Sí? Aun cuando el pueblo, si nosotros pudiéramos esto ubicar en los tiempos, esto es justo después, tras que los jueces habían estado gobernando. Nosotros tenemos un montón de capítulos ahí en el libro de Jueces, y la historia del pueblo de Dios bajo el reinado de los jueces, bueno, no el reinado, pero bajo el gobierno de los jueces, es una historia realmente difícil, es una historia trágica para mí por lo menos, porque si bien se levantan grandes jueces, se levantan tremendos hombres y mujeres, por cierto, al mismo tiempo nos dice de que en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y cuando nos habla de que no hay rey en Israel, nos está hablando de que no había gobierno,
no había un gobierno correctamente establecido. Y por ende, así como podemos ver nosotros hoy mismo, hoy en día, podemos ver de que cuando no hay un gobierno completamente constituido, reconocido, establecido, pues lo único que vamos a tener a nuestro alrededor es caos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, bueno, sé que Jenny estabas ahí en medio de eso y otras personas también, pero te puedo decir que literalmente ayer era, no era ni siquiera algo ordenado, era poco más anarquía, al borde de la anarquía de querer hacer cosas impulsados por diferentes tipos de gobiernos, y te estoy hablando naturales y espirituales. Muy bien, porque es muy fácil, por lo menos a mi modo de ver, es muy fácil pararse en una palestra y enviar como carne de cañón a toda la gente a que haga algo que, qué distinto sería que alguien esté ahí liderando y esté diciendo, hagamos esto y lo hacemos, ¿no es cierto? Pero mandar desde ahí arriba ambas partes, ambas o tres, cuatro, cinco partes, ya no siquiera sé cuántas partes hay en toda esta situación, pero desde todo lado que estén mandando a Gil y Mil y que se mande, hay un desorden y una desorganización total, hay un caos. ¿Sí? Y como te digo, por lo menos como yo veía el momento en que ya pude ver todas estas cosas, porque mientras todo esto estaba sucediendo, estábamos muchos de rodillas, adorando, clamando al Señor y estableciendo paz. Gracias a Dios, por lo menos, a menos de que me corrijan aquí algunas personas más entendidas, pero entiendo de que ayer por lo menos no han habido muertos por la gracia de Dios. Y en medio de semejante violencia y todo, solamente la mano de Dios ha podido hacer de que no hayan muertos. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto, si ustedes quieren, en el cual entramos a este capítulo 1 de Primera de Samuel. Por cierto, los libros de Samuel, el primer libro y el segundo libro, no fueron escritos por Samuel. ¿Sí? En el libro, en la Biblia hebraica, esto se considera dentro de uno de los 4 libros de los reyes. Muy bien, son 4 libros de reyes, primera y segunda de Samuel son parte de esos 2 primeros libros, primera y segunda de Reyes son parte de esos. Muy bien, pero cuando entramos a esto, entramos en una transición de ese caos, de ese desorden, donde tú lees, no sé si alguna vez has leído todos los capítulos de Jueces, pero cosas inauditas. Es más, hoy estaba revisando algunas palabras y me traía a memoria lo que hicieron los hijos de Benjamín, por ejemplo. Dios santo, es una cosa de locos. O sea, parecían, no sé, me imagino bordeando para darte una similitud, y esto no tiene nada que ver con una cuestión racial ni nada, sino en el extremo, ¿sí? Hoy en día podríamos haber comparado a los hijos de Benjamín como a los ponchos rojos, ¿sí? Eran personas, pero totalmente, pero locas en cuanto, si ellos querían hacer algo, ellos lo hacían. Sí, y literalmente lo que ellos terminan haciendo era una aberración total, absoluta. Y el pueblo de Dios tiene que traer y establecer y poder darles descendencia y todo lo demás. Entonces, el libro de Jueces es realmente un tiempo caótico, porque nos dice no había rey. Y ahí es donde entramos al libro de Samuel. En ese contexto de pronto se levanta este sacerdote. Tú puedes leer hasta historias de levitas en el libro de Jueces, levitas que se fueron en pos de ganancia, levitas que eran contratados básicamente por familias. Hoy en día eso es lo que pasa, ¿no es cierto? En muchas iglesias se tienen levitas contratados por familias y la familia reina sobre ese levita y le dice que puede y que no puede. Y esa es la condición en la que estamos entrando. Todo ese contexto, hombres así tan poderosos y ungidos como Sansón, pero viviendo en un antidiseño total y absoluto en su vida. Sí, entonces, ese contexto nos trae a esta situación en Primera de Samuel, donde
pareciera ser de que este varón Elí no nos da mucha más referencia a las escrituras de dónde había venido, a pesar de que hay algunas referencias de que sí, obviamente era descendiente del orden sacerdotal y todo lo que tú quieras, pero Elí estaba gobernando. Sin embargo, no puedes tú leer el capítulo 1 sin entender que el capítulo 3 es parte de todo esto. Y por ejemplo, en el capítulo 3 los primeros versículos nos dice que en esos tiempos, durante esa temporada, por eso dice, en aquel tiempo, está hablando de ese marco de tiempo, saliendo de los jueces y la anarquía total y tratando de entrar en algo que estaría establecido por Dios. Dice, en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y dice, y no había visión con frecuencia. Y es más, cuando tú continúas leyendo unos versículos, ustedes recordarán el llamado a Samuel, nos dice de que en el tiempo en que Samuel fue llamado, la lámpara de Jehová estuvo a punto de apagarse. Y si tuviéramos, si cambiáramos nuestros switches por aquellos dimmers, ¿no es cierto? Aquellos que pueden bajar, podríamos hacer un poco el ambiente. Y la lámpara de Jehová casi se apaga, ¿no? Y te imaginas tú el tiempo, el contexto tétrico de oscuridad en el cual estaba viviendo. Cuando lees el capítulo 2, porque todo esto es contexto, no puedes leer el capítulo 1 sin entender todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y cuando lees el capítulo 2, aún en el capítulo 1 nos muestra algunos de esos vestigios, pero especialmente en el capítulo 2, después del cántico de Ana, nos muestra de que los hijos de Elí, que estaban como sacerdotes herederos del sacerdote, ellos estaban manipulando al pueblo de Dios y estaban robando de las ofrendas que eran de Dios, llevando al pueblo a que el pueblo aborreciera la ofrenda de Jehová. Ese es el contexto que yo necesito que todos nosotros podamos entender para que podamos entrar a esta parte que yo creo y veo con todo mi corazón es crucial en esta hora. El día de ayer se celebran más de 502 años de la Reforma, ¿sí? Y damos gracias a Dios por la Reforma. Si no hubiera habido aquella Reforma, muchos de nosotros no hubiéramos conocido nada de la palabra de Dios. Pero mi propuesta es la siguiente: ¿por qué quedarnos en lo que sucedió hace más de 500 años atrás? ¿Qué ha hecho Dios además de esa Reforma? Sí, salieron de algo con 95 tesis muy bien hechas y todo lo que tú quieras, pero seguía habiendo oscuridad. Seguía habiendo una estructura. Y si algo hoy en día todavía sigue rigiendo como producto de la Reforma, son aquellas iglesias tradicionales que mantienen una religiosidad así muy similar como la cual había en los tiempos de Samuel, pero bajo el sacerdocio de Elí. Un tiempo donde la gente no puede hacer muchas cosas, donde la gente está cohibida, donde la gente está apresada en todo tipo de cadenas hechas por el hombre. Y esto es lo que estaba sucediendo en medio de todo esto, en medio de una oscuridad terrible, en medio de una confusión donde el pueblo está aborreciendo incluso lo que el Señor había establecido. Ahí tenemos a este señor llamado Elcana, que por cierto además tenía 2 mujeres. Válgame Dios, uno de estos días vamos a hablar acerca de por qué en ese tiempo les permitía tener tantas mujeres a los hombres, ¿sí? Yo creo que una de las cosas es porque no tenían mucho entendimiento, aleluya. Para cualquier hombre y para cualquier mujer que tiene su esposo sabe de que basta con una mujer, aleluya. ¿Sí? Pero ahí es donde empieza este capítulo 1 diciendo: hubo un varón. Voy a soltar muchas de estas cosas, ¿no? Tengo muchas definiciones de todo esto, pero nos dice este hombre se llamaba Elí. Perdón, este hombre se llamaba Elcana, era hijo de Eliú. Solamente quiero darte la definición del nombre de Elcana. Elcana significa Dios ha redimido, o si quieres, posesión de Dios, aquel a quien Dios posee.
aquel a quien Dios ha creado o aquel de quien Dios es celoso. La herencia que recibe Samuel cuando tú estudias todos estos nombres, Dios mío, es así como que, wow, ¿sí? Este tipo la tenía clarísima, muy bien, pero nos dice el versículo 2, él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Ana significa un regalo de gracia, misericordia llena de favor. Y el de la otra era Penina. Y Penina significa un coral. ¿Se ubican los corales en el mar? O un rubí. Probablemente significa también una perla, algo precioso. Y nos dice, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Subraya en Silo. Pero si quieres subraya con otro color, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Muy bien, entonces tú puedes seguir leyendo algunos de estos versículos, vale la pena que tú los estudies, en un momento vamos a saltar algunos, pero este es el contexto, muy bien. Y Elcana era un hombre que era agradecido al Señor a pesar de todo lo que estaba sucediendo, que nosotros nos enteramos de manera posterior, porque esté escrito después no quiere decir de que no estaba sucediendo antes. ¿Me siguen? Simplemente que no pueden escribir estas cosas, estaban de una manera, simplemente el escritor está tratando de contar todo lo que estaba pasando. Pero estos hijos de Elí ciertamente durante ese tiempo estaban tomando de las ofrendas de Jehová. Pero esto no prevenía que Elcana suba a ofrecer la ofrenda de Jehová. ¿Sí? Y vale la pena que tú puedas estudiar esa palabra Silo, porque esa palabra Silo nos da muchas referencias o mucha luz de ese lugar donde el Señor quiere mostrarse otra vez. Muy bien, pero por ejemplo, en Josué capítulo 18, versículo 1, solo te leo este pasaje, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Entonces, Silo era el lugar del tabernáculo de reunión en la tierra prometida. ¿Sí? En el tiempo de Moisés, ustedes saben de que el tabernáculo de reunión era móvil, se lo levantaba y se lo llevaba a todo lugar. Pero en el tiempo ya de Josué, cuando entran en la tierra prometida, dice que erigieron allí el tabernáculo de reunión, subraya con otro color si tienes, después que la tierra les fue sometida. Esto está hablando claramente cuando entraron en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, en la tierra prometida, Silo es un lugar, es una referencia tremenda, porque es el lugar donde el Señor establece su tabernáculo. Y si tú continúas viendo otros pasajes y otros lugares, tú puedes ver cómo el Señor en diferentes lugares nos habla acerca de que el tabernáculo de Dios estaba en Silo. Muy bien, es un lugar tremendo porque nos está hablando del lugar de la presencia manifiesta. Y a ese lugar subía Elcana con su esposa, con sus dos mujeres, a ofrecer los sacrificios a Jehová. Bien, aun cuando estaba en medio de un sacerdocio que estaba trayendo mucha oscuridad. Muy bien, tú ves los siguientes versículos hasta el versículo 8, tú puedes ver cómo esta mujer, Ana, estaba sufriendo porque Penina tenía hijos, tenía muchos hijos y se hacía la burla de Ana porque Ana no tenía hijos. Pero nos dice algo tremendo que Elcana cuando subía le daba la porción a Penina, le daba la porción a sus hijos y a sus hijas, pero a Ana le daba una porción especial, una porción mucho más peculiar, porque a Ana amaba, dice, a pesar de que no le había dado hijos, Jehová. No dice que Ana no le daba, sino que Jehová no le había permitido tener hijos. Y eso nos muestra la revelación que tenía Elcana, de que él no estaba enojado con Ana, la amaba tremendamente a Ana, pero sabía de que Jehová no le había permitido tener hijos.
Y esto espiritualmente hablando nos muestra cómo en diferentes áreas en nuestras vidas, en diferentes puntos, en diferentes momentos, nosotros podemos sentirnos quizás como Ana, que pareciera que no estamos dando frutos, que no hay un resultado de lo que está haciendo el Señor supuestamente en nuestras vidas. Pero tienes que entender que todo lo que el Señor permite tiene un plan. Tiene un propósito. Ana no podía ver en ese momento, mientras estaba pasando esa aflicción que en un momento la leemos, mientras ella estaba ahí afligida y siendo incluso hasta insultada por Penina, ella no podía ver que lo que el Señor estaba haciendo era prepararla para que ella pudiera gestar el nuevo y poderoso mover de Dios en la tierra. Que estaba a punto de embarazarse, no de Elcana, sino de lo que Jehová iba a traer a su vientre, que iba a transformar la nación para siempre. A tal extremo que de todos los profetas, del único que nos dice que su palabra nunca cayó en tierra es Samuel. Es más, el mismo nombre Samuel literalmente significa aquel que fue pedido por Dios. Y esa es la ironía de todo esto, porque parecemos ver nosotros a Ana que está pidiendo aquello, que está pidiendo por Samuel, pero en realidad el que está pidiendo por Samuel es Dios, que le está poniendo una carga tan fuerte en esta mujer que cuando Elcana le dice, pero ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y sí, ciertamente era mejor para Ana, era mejor que 10 hijos, pero ella tenía algo en su corazón, que si tan solo pudiese dar a luz a ese hijo varón, a ese hijo varón, toda una nación sería transformada. Toda una nación que venía de un antecedente de haber estado viviendo en anarquía total porque no había rey, pero ahora como estaban siendo gobernados por alguien que supuestamente debía haber sido el que gobernaba, porque el sistema de gobierno de Dios era un sistema sacerdotal, un real sacerdocio, no reyes y sacerdotes, porque cuando vemos eso algunas personas dicen, bueno, yo tengo llamado a ser rey y otros yo tengo llamado a ser sacerdote. No puedes separar el uno del otro. Por eso es de que nos habla de un real sacerdocio. Y ese era el sistema de gobierno que Dios había establecido. Pero ciertamente bajo Elí estaban oprimidos. Y en ese contexto esta mujer se acerca. Y mira lo que dice el versículo 9. Salta por favor en 1 Samuel 1:9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Hágame recuerdo, después tengo que volver a eso. Pero mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Siempre te lo dije, pero ahora te voy a traer una nueva luz a todo esto. En el templo de Jehová no habían sillas. Porque la única silla era el asiento de misericordia, el propiciatorio. Ese era el único. Es más, cuando tú estudias esta palabra, la palabra silla se traduce como trono. O sea, en otras palabras nos está diciendo, y estaba Elí el sacerdote en su trono. Todas las veces, creo que son 130 y tantas veces, 120 y tantas de esas veces se traduce como trono. Y las veces que se traduce como silla, que son muy pocas veces, todas las veces que habla de silla está hablando de una silla de un rey, o sea, un trono. Y ahí es donde estaba sentado Elí. Y ahí es donde hoy nosotros, si podemos entender esto en el espíritu, hoy nosotros tenemos en la iglesia de manera corporativa un sistema de gobierno a la iglesia, cuyos ojos, su visión, nos dice de Elí, estaba ya oscureciéndose porque ya era viejo. ¿Viste? Es una generación de odres viejos. Y no estoy hablando en edad necesariamente.
Pero estoy hablando en aquellas mañas. ¿Viste? Los viejos, los ancianos son mañosos. Nunca vayas a jugar racket con un mayor, aleluya. Yo iba a jugar, cuando jugaba con mi hermano todavía un poco podía responder, pero cuando iba a jugar con mi papá, se ríe, ¿no? Pero es que mi hermano fue campeón de racket, estoy bromeando. Pero cuando jugaba con mi papá me tenía como bandera, de un lado al otro, no podía responder nada. Yo sacaba mis saques con todo, ¡oh! Sonaba y decía, listo, murió, ¡ping! Rebota. Me la mataba la pelota ahí. Salía enfurecido de jugar con mi papá. Porque tienes que entender, son mañosos. Se las conocen todas. Ciertamente mi papá se las conocía todas. Pero qué triste es cuando en el sistema de gobierno en la iglesia se tiene a una generación que se conoce todos los trucos habidos y por haber. Y con esos trucos y con aquellas mañas gobiernan al pueblo de Dios. Y esto es lo que era Elí, porque nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que Elí había engordado. Y no está mal de que seas gordo, aleluya. Sino que espiritualmente hablando, Elí se había ocupado él de comer, porque cuando alguna vez les mostraba lo que hacían los hijos de Elí, ciertamente él también comía y participaba de lo que ellos sacaban. ¿De dónde crees que engordaba? ¿Crees que tenía su pequeña caja de chocolates ahí bajo la cama? Él comía también de lo que sus hijos hacían. Él estaba comiendo y comiendo y comiendo y engordando, empachándose él, en vez de estar dando al pueblo, para que el pueblo pudiese ser engordado. Como nos dice en Ezequiel capítulo 34, aquellos pastores que están incluso degollando a la engordada, que trasquilan a las ovejas. Y es un sistema de gobierno de un odre viejo, de un odre que ha perdido la visión, de un odre que está gobernando además de una manera oscura. Y que además se ha sentado, son 3, 4 veces que nos habla de Elí sentado en su trono. Elí, ese sacerdocio se ha hecho un trono para ellos, un imperio. Y por eso es que el Señor en el capítulo 4, cuando viene la noticia de que el arca había sido llevada, Elí estaba sentado en su trono y nos dice que escuchando la noticia se cayó para atrás de lo gordo que estaba, dice, y se desnucó. Y en medio de ese contexto, con todo aquello, Ana subió después de haber comido y bebido. Versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Tú estudia por favor esas palabras, pero ella expresó todo lo que había en su corazón. Penina se hacía la burla de ella, mientras había un sacerdocio que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Mira el versículo 11. E hizo voto. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de votar y elegir? Aquí está. Ella hizo un voto. Cuando haces un voto estás ligando tu alma. Y si tú sigues leyendo más abajo, tú vas a ver cómo Elí le hace recuerdo y le dice, oye, tienes que cumplir el voto. Porque tú has prometido que si el Señor te da más te vale. El Cana le dice a su mujer, le dice, tienes que hacerlo. Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, mire esto, un hijo varón. Un hijo varón. Si tú tan solo mirares la aflicción y dieres a tu sierva un hijo varón, yo
lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No sé si puedes entender como madre, ponte tú en posición de madre, ¿sí? Bueno, los hombres un poco van a tener un poco difícil esto, pero imagínate como madre, que además no tienes hijo. Y estás ahí pidiéndole a Dios, Señor, mira mi aflicción. Y lo único que te estoy pidiendo es que tú, si ves mi aflicción, me puedas dar un hijo varón. Y si me lo das, yo te lo doy. Es así como que, ¿qué ondas? O sea, yo creo que antes de que lleguemos a que Lila ve, yo creo que escuchando sus palabras, esta está borracha, ¿no? Este está ebrio, o sea, ¿qué le pasa? No está entendiendo, no tiene hijos, pero le está pidiendo a Dios, dame hijo para que yo te lo dé. Entonces, ¿para qué quieres tener hijos? Simplemente para que, no, pero yo he tenido hijo. ¿Ese es el punto? ¿O tiene esta mujer una revelación? Una revelación que no todos la pueden tener, especialmente en un tiempo de oscuridad. Especialmente en un tiempo donde reina la anarquía, especialmente en un tiempo donde todo es un desorden y un caos. Porque no se trata de tener hijos por tener, sino como Jesús dijo, por sus frutos ustedes los van a conocer. ¿Por cuál es el tipo de fruto? ¿Cuál va a ser el legado que vas a dejar aquí en la tierra? Y lo único que le decía es, si tú me lo das, yo te estoy dando esta promesa. Hago un voto. Me lo das y yo te lo doy. De ahí la revelación del nombre Samuel. Porque lo pidió Ana, pero en realidad lo pidió Dios. Un hijo varón, así como nos dice en Apocalipsis capítulo 12, que tan pronto nació aquel hijo varón, fue arrebatado. ¿Para quién? Para Dios y para su trono. Y no solamente esto, sino que te prometo que no pasará navaja sobre su cabeza. Y tú puedes ver esto en Números capítulo 6, pero nos habla acerca del voto de Nazareo. Viste, el primero que nosotros podemos ver, por lo menos de una manera clara, con ese voto fue Sansón. Ay, Sansón. Tal vez cambiaban la letra A por la O y hubiera sido más apropiado. Porque ese muchacho fue desde antes que esté en el vientre de su madre. Ni siquiera estaba en el vientre de su madre y el Señor le habla a su madre y luego le habla a su padre. Y le dice, este muchacho que va a ser nazareo. No puede pasar navaja. No puede beber sidra. Pero la atarreó. Y aquí esta mujer le está diciendo, dame un hijo. Y yo te prometo que voy a saldar el antidiseño de aquel a quien tú pusiste el nombre de pequeño sol. No me lo estás pidiendo tú, pero yo estoy haciendo un voto. Lo voy a dedicar a ti y solo a ti. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Viste, ese es el tipo de oraciones que nosotros deberíamos aprender. Nuestras oraciones son, Señor, gracias por todo, Jesús, amén. Y Bolivia, amén. O sea, no te entendió nada, solamente te has asegurado de que alimentos, gracias, amén y Bolivia. Listo.
ella oraba largamente. Y tan largo, lo suficiente que nos dice, mira, ella oraba largamente delante de Jehová. Mientras ella oraba, mira lo que dice, Elí estaba observando la boca de ella. Ahora, nota por favor esto, Elí observaba la boca, lo más aparente, lo único que él podía ver, lo que él estaba acostumbrado. Pero Ana, dice el versículo 13, hablaba ¿dónde? En su corazón. Es una cosa muy similar a la que pasa años más tarde, ¿no es cierto? No, no, ¿por qué miras lo que está delante de tus ojos? Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Y muchas veces nosotros estamos desesperados porque tenemos que mostrar algo, porque tenemos que hacer algo, porque se tiene que hacer algo. Y el Señor está simplemente mirando el corazón, la motivación. Elí miraba su boca, Elí miraba lo aparente, lo obvio, pero ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ah, qué tipo más tremendo de intercesión. Y Elí, subraya, la tuvo por ebria. Eso es lo único que ese viejo mover va a deducir. De una iglesia que no tiene temor de derramar su corazón delante de Jehová. De una iglesia que no tiene reparo de expresar lo que realmente está en su corazón. Porque sabes, lo que está en su corazón está en el corazón del Padre. Porque el padre no quería, no tenía, es más, tú lo ves, años más tarde se lo dice a Samuel y le dice, yo voy a raer la casa de Elí. Él no quería que ese gobierno esté establecido. Pero alguien tenía que pararse en la brecha en ese momento de oscuridad y pedir por lo que el padre estaba pidiendo. Hoy, ¿cuál es tu pedido? Hoy, en las circunstancias en las que se encuentra nuestra nación, ¿cuál es tu oración? Hoy, en todo lo oscuro y tenebroso que estamos viviendo, si el Padre te dijera, ok, te doy permiso, te extiendo mi cetro, pide lo que tú quieras. Pero así como el genio, solo puedes pedir una cosa. No tienes 3 deseos, es el único pedido. ¿Qué pedirías? ¿Cuál es la oración en medio de toda esta horrible circunstancia? Bordeamos ya la anarquía, como les decía hace minutos atrás. Gente siendo utilizada como simples y meros títeres de aquellos que ni siquiera tienen el valor de liderar con sus propias vidas ahí al frente. Mi pregunta es como la que David le hizo a sus hermanos: ¿hay alguna causa? Oh, la democracia, pastor. Ok, entonces esa es tu causa. ¿Y qué es democracia para ti? Que respeten nuestros votos, pastor. Está claro de que en ningún sistema se respetan los votos. Ojalá las personas estén, no, pero que fraude aquí, fraude allá. ¿No has visto todo lo que sucede en todo el mundo? Hasta en los países más avanzados
¿No has visto que se maneja porque hay algo más grande que está gobernando? ¿Cuál es tu causa? Porque la causa te va a llevar a que cuando el Señor te diga, ok, pide lo que quieras, pero solo tienes un pedido. La causa te va a llevar a que tú pidas aquello que te está motivando. ¿Qué es lo que está en el corazón de la iglesia? Hace un par de días hablaba con algunos pastores, estábamos ahí en la movilidad, varios de nosotros, y les decía, oigan, ¿se dan cuenta que una de las cosas que vamos a tener que hacer, o sea, no porque nos toque a nosotros, pero hablando de la iglesia en general, ¿sí? O sea, yo no me creo nadie, ni que vamos a ir a ver, no, pero hablo en general, algo que la iglesia debería empezar a hacer tras que pasen todas estas cosas, deberíamos irnos a ver cómo están las iglesias en las puertas de la ciudad. ¿No crees? ¿Has visto toda la gente que viene de las puertas de la ciudad? ¿Han visto de los lugares, de las laderas y todo? ¿Sabes de que donde más plagadas están las iglesias son en esos lugares? Creo que deberíamos revisar bien qué se está enseñando, qué se está predicando. Y no estoy hablando solamente de esas puertas, me pregunto incluso de esta misma puerta. ¿Qué se está predicando y cómo lo está recibiendo la gente? Porque no me entra en la cabeza, no puedo yo concebir como una persona que profesa ser cristiano, mientras está alabando al Señor, mientras está adorando al Señor, al mismo tiempo puede estar promoviendo insultos nefastos contra las autoridades, que por cierto siguen siendo nuestras autoridades. Aun si se cambiaran las elecciones, aun si saliera otro, hasta enero siguen siendo tus autoridades. Hoy hablaba con mi esposa y decía, oye, la gente es tan ociosa que hasta tiene tiempo para hacer un jingle, para ponerle música a lo que están gritando la gente. Es así como que, por amor a Dios, o sea, estamos todos locos, Lucas. Y lo ponen como si este va a ser el nuevo tema para fin de año, ¿no? O sea, y fíjate, te aseguro, fin de año van a poner eso en alguna de las discotecas. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué pedirías? ¿Cuál es el voto? ¿A qué está ligada tu alma hoy? Oh, salgamos en honor a los caídos. Ok, no sé si has abierto un poco tus ojos, pero más allá de que nuestro presidente haya pedido de que se levanten los bloqueos porque 2 semanas sin fútbol no puede ser, che. Es así como que plop. Esa ha sido justamente la distracción para que a cristianos y moros se les pase de largo. Es que no podemos recibir a las almas así con bloqueos. Hay una fiesta religiosa, no lo han visto. Solamente dicen, pero tit, solo le importa el fútbol, tit. Y después está, aleluya. No cuadra. A mí no me cuadra. Pero yendo al punto de esto, no sé si te has dado cuenta. En Santa Cruz, en un lugar donde se llamó a miles de personas a que doblen rodilla y devuelvan esta tierra al único Dios, al único que es dueño de esta tierra, en el mismo lugar se levantó un altar de muerte ayer. Y esa era la frase: es un altar para velar al muerto porque han caído nuestros hermanos. ¿Tú crees que fue coincidencia? Si no estuviste aquí el año pasado, pues te perdiste, pero te he hablado acerca del portal de muerte que se abre en estas fechas.
Y hoy, como buenos patriotas, marchando ahí por las calles con haciendo una procesión de muerte. ¿Esa es tu causa? ¿Viste cómo podemos ver a Elí, pero no podemos ver a nosotros mismos? Esa es la causa. ¿Vamos a celebrar a los muertos? Uno de los muchachos, hijos de estos, que en paz descanse. Pero tomando el paño lleno de sangre, declara una terrible palabra en contra de nuestra tierra. La sangre de mi padre corre por Bolivia, por la tierra de Bolivia. Perdón, pero entonces no sé qué estamos haciendo aquí en esta casa. Aquí estamos librando batallas, guerras espirituales, rebatiendo todo lo que el diablo ha hecho. Salimos a la calle para poder establecer que la sangre de Jesús habla más fuerte que la sangre de Abel, pero nos estamos alineando con estas tonterías. Pero pastor, usted ha dicho que tengo libertad. Claro, tienes libertad. Solamente te estoy cuestionando. ¿Cuál es tu causa? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Esta mujer lo único que le estaba pidiendo era: Señor, dame la oportunidad. Porque si nace este hijo varón, mi nación va a ser transformada. Mi nación, si puedes entenderlo y léelo en el último versículo del capítulo 3, mi nación volverá a ser visitada en Silo. Pero será visitada porque el producto, el resultado de esa iglesia que está dispuesta, y no estoy hablando de una congregación, de un remanente en cada rincón de la tierra que está dispuesto a que se mofen de ellos, a que se hagan la burla, a que puedan hablar todo tipo de tonterías, especialmente en esta hora, a que estén esperando todo tipo de cosas. Deberían estar haciendo esto, deberían hacer lo otro, deberían... lo único que deberíamos ocuparnos es: Padre, ¿podrías dar a luz a ese hijo varón? ¿Podrías dar a luz lo que tú has esperado que sea dado a luz? Yo me gozo con todo mi corazón, con todo mi corazón. ¿Has visto la proliferación de altares públicos de adoración? Pero eso no es todo, hay más. Tristemente, en muchos de esos lugares se está haciendo oraciones para que: oh Padre, por favor, que la democracia vuelva, Señor, que salga este, que entre el otro. Y es así como que se dan cuenta, necesita nacer Samuel. Una compañía que sea pedida por Dios, para que puedan traer sensatez primero a la iglesia. Hoy en día tenemos asociaciones gigantescas que se toman la representación de la iglesia y están pidiendo a nombre y a título de la iglesia que se haga la revisión de los votos. Como si la iglesia tendría que estar metida en eso. El único que censó al pueblo fue Saúl, y ya viste cómo le fue a David cuando cometió el mismo pecado. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Por qué estamos derramando nuestra alma? Te pregunto, ¿por qué estás dispuesto a derramar tu sangre? ¿Qué vale la pena?
el sistema de gobierno establecido religioso en ese entonces, la miró y la tuvo por borracha. Dijo, esta mujer está borracha. Y las palabras que le dice son terribles, aún en el hebreo. Le dice, ve a digerir tu chupa. Vamos a ponerlos en términos más actuales, ¿sí? Toma un chaquitabs y anda a curarte, vieja. Bueno, los chilenos no les va porque estar curado es estar borracho, ¿no? Pero ¿no te hace recuerdo a algo que sucede también en el Nuevo Testamento? Viste, en medio de un sistema donde había pura oscuridad, durante 40 días toda la gente había pensado que Jesús había muerto y que no tenía ya más remedio, que no era el profeta que tenía que haber venido. No era ningún profeta, era el Mesías. Pero cuando descendió aquel glorioso y precioso Espíritu Santo en esa habitación, a ese aposento alto, donde solo 120, me pregunto, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban los otros dos que habían resucitado? ¿Dónde estaban aquellas personas, los ciegos? ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban? En Corintios nos dice de que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por 40 días Jesús estuvo haciendo algo que no lo hizo antes de la cruz. Jesús no hace ni un solo milagro durante esos 40 días, sino que ahora revela el reino de Dios. Pero cuando revela el reino de Dios, solo un remanente está dispuesto a esperar en ese aposento. Porque ¿sabes qué estaban haciendo los otros? Pidiendo a otro Alejandro Magno, pidiendo a otro libertador, pidiendo de que entre este, de que salga este, pidiendo de que se haga esto, que se haga justicia, pidiendo que... y los otros simplemente volviendo a su caverna. Bueno, ni modo, parecía que era él. ¿Se acuerdan de los dos discípulos de Camino de Emaús? Nosotros pensamos, ahí está Jesús a su lado, caminando. Jesús resucitado, glorificado, está a su lado. Y ellos están, sí, bueno, tú eres el único forastero. ¿Nunca te has enterado de ese Jesús de Nazaret? Ese Jesús de Nazaret. Nosotros pensamos que era el Mesías, pensamos, ahora ya no. Pero ya son 3 días de que ha muerto y pues hasta ahora no pasó nada. Ese era el testimonio de la gente. Solo 120 en el aposento alto, y cuando desciende el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y qué dijo la gente? Estos están borrachos. Pásenles este chaquita para que se les pase, porque están igualitos que Ana. Estos están locos. Estos no entienden lo que está pasando. Estos están totalmente enajenados, a lo que está sucediendo allá. Alguien tiene que pues hacerlos pisar tierra. Gracias, pero no gracias. La palabra de Dios nos dice que deberíamos estar sentados en lugares celestiales. Ojo, sin dejar de estar en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Te has puesto a pensar cuál es la solución ahora? O sea, ahora nadie sabe cuál es la solución. Lo único que saben es que quieren huevo. Solo sándwich de huevo, es lo único que quieren. O sea, no tienen ninguna idea más. Porque, ponte a pensar, ¿cuál es ahora la solución? Y tras que pase lo que sea, que pase y todo lo demás, ¿cuál va a ser la solución? A menos que haya el nacimiento de aquello que el Padre ha pedido. Aquello para lo cual el Señor ha permitido todo esto. Porque, ¿sabes? Él lo ha permitido.
Entonces haremos marcha en contra de Dios, ¿no? No va a faltar, alguna iglesia lo va a hacer, te lo aseguro. Algunos de esos desubicados va a agarrar y va a decir, sí, es que Dios ha hecho, entonces a Dios hay que pedirle, a Dios tenemos que decirle ahora, tú nos mandas, porque tú has, y yo decreto y proclamo y declaro, y yo le voy a torcer el brazo al Señor. Y es así como que, no. Ana no estaba torciéndole el brazo a Ana, Ana se estaba alineando a lo que el cielo estaba hablando. Porque el cielo estaba necesitado, así como en los tiempos de Saúl. El cielo estaba ya preparando a un David, porque sabía que Saúl no era. Déjame terminar de ver aquí el versículo 14. Entonces le dijo a Elías, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, hazte pasar la chupadera que te has metido. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Subraya eso y estúdialo, porque ella tiene la autoridad para decir, mi hijo va a ser nazareo, porque yo tampoco me he contaminado con esto. La única manera en que Samuel va a nacer va a ser en una iglesia, en un remanente, no en una congregación, pero en un remanente dentro de la iglesia de Cristo que no se va a ver contaminado con el sistema de este mundo, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Ella comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron con su esposa a Jehová y se volvieron a casa. Y Elcana se llegó a su mujer. ¿Y sabes qué dice? Y Jehová se acordó de Ana. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estamos en ese punto, amados, donde necesitamos que Jehová se acuerde de sus promesas. Necesitamos hacerle recuerdo al Señor de las promesas que Él habló para esta nación. Y es una nación que en el diseño de Dios tiene una relevancia tal que si es realmente Bolivia, y yo lo creo con todo mi corazón, en el diseño de los hijos de Israel, si Bolivia es casa de José, cuando tú lees la historia de Jacob en Génesis 37, comienza diciendo, y esta es la historia de la familia de Jacob, José. Podría haber comenzado con Rubén, podría haber comenzado con Leví, podría haber comenzado con Judá, pero toda la revelación de la familia de la casa de Dios comienza con José. El cielo está pidiendo por el nacimiento de uno. El cielo está pidiendo porque alguien en la tierra se pueda alinear a su clamor. ¿Por qué pediremos? ¿Por qué clamaremos? ¿A qué nos vamos a alinear? Hoy en día ya hay gente que se ha dado cuenta y dice, o sea, para eso he votado por este, ese era el problema, votaste. Porque ahora han visto la realidad. Ahora se están dando cuenta de lo que es realmente. Esa es la cochinada de la politiquería. Y ahora andan haciendo, el problema es de que como nos ha fallado ahora ahora tenemos que buscar nosotros, ya está el Camacho.
Cristiano dice que es y no ve su rosario aquí que lo tiene todo el tiempo. ¿Por quién está pidiendo el Señor? Algo tiene que nacer, amada iglesia, en la iglesia. Algo que sea capaz de levantarse en contra del sistema y poder decir, no, la izquierda no es la solución, la derecha no es la solución, el centro no es la solución, solo Cristo Jesús es la única solución. Y no solamente hacerlos arrodillar porque se arrodillen y confiesen por confesar, sino llevarlos al punto de, ok, ahora este es el siguiente paso, necesitas conocer a Cristo Jesús. Ya lo confesaste, ahora conócelo. Oh, si te das cuenta, estamos en el borde de que esto se desborde. Esto se va a descontrolar. Solo algunas generaciones entienden lo que estoy diciendo, otros. ¿Cierto? Pero viste, literalmente los estadios no van a poder retener a toda esa gente si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien. Si pedimos lo que el cielo está pidiendo. ¿Qué estás pidiendo, amada iglesia? ¿Qué está gestándose en tu vientre? ¿De qué estás embriagada? Oh, porque sí, tienes que estar embriagado de Él para que te tomen por borracho. Oh, hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que levantarse a las 6 de la mañana. Y cuando se trata de orar, cuando se trata de buscar al Señor, cuando se trata de salir a adorar al Señor, cuando se trata de hacer lo que realmente debíamos estar haciendo, es como que, ¿dónde está toda esa fuerza? ¿Dónde están los líderes? Aquí los líderes de los mini cabildos, de los mini reinos, ¿dónde están? Porque hoy todos tienen la posibilidad de ser líderes. Pero ¿a quién estás liderando? ¿Y a dónde los estás guiando? Yo clamo porque el hijo varón que el Padre ha pedido pueda nacer en esta hora. Es la mejor oportunidad, es el mejor escenario para la iglesia de Cristo Jesús. Pero también puede ser el peor momento donde nos podemos equivocar, donde nos podemos desviar. David decía, y con esto termino, he sido joven y ahora soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia. O sea, no te preocupes ni de tus hijos porque no van a mendigar pan. Pero tal vez tenemos que hacer filas largas, pero no van a mendigar pan. Te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir, esto no se trataba de quién sería el siguiente presidente, se trataba de cómo iba a estar parada la iglesia al final de todo esto. Todavía por su gracia tenemos tiempo para pararnos en justicia y en verdad. Tenemos tiempo para poder realmente utilizar este momento para que Cristo Jesús sea levantado en nuestra nación. Padre,
palabra nos enseña que en todo y por sobre todas las cosas podamos darte gracias. Señor, creemos que tú eres el soberano, no el pueblo. Tú eres aquel quien pone y quita a reyes cuando tú quieres y a quien tú quieres, Señor. Entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Pero no solo queremos entenderlo, sino aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Precioso Jesús, que no haya más incertidumbre en nuestra nación, que tú pudieras levantar en cada rincón de esta nación ese pequeño remanente, aun por pequeño que fuera, Señor, pero que pudiera dar a luz a aquellos Samueles. Señor, que pudieran dar a luz a esa generación que va a atender la lámpara, a aquella generación que va a escuchar la voz de Jehová, a aquella generación que va a tomar las puertas del templo en la mañana y las volverá a abrir, Señor. Aquella generación por cuya generación visitarás tú otra vez a tu pueblo en Silo. Ese lugar que significa aquel que trae paz, aquel que trae reposo, aquel que trae tranquilidad, pero también el nombre del Mesías, el príncipe de paz. Padre, abre nuestros ojos en este tiempo, abre nuestro entendimiento y que podamos alinearnos. En esta misma casa te pido, Señor Jesús, te agradezco por todos los líderes en la sociedad que tú has puesto, Señor, en esta casa, pero que podamos guiar correctamente a la sociedad hacia el lugar donde necesitan ser guiados. Que no seamos llevados por nuestros impulsos carnales, por los impulsos del mundo, Señor, por los impulsos ideológicos que están siendo obligados a nuestra forma de pensar, sino que podamos mirar como tú estás mirando toda esta situación, Señor. Padre, aún te pido porque tú puedas abrir los ojos de aquellas personas bolivianas de esta nación que están en otro territorio y que sus ojos puedan ser abiertos ahí en el exterior, Señor, y que puedan pararse así como Juan el Bautista en el desierto y empiecen a clamar en contra de toda corriente y empiecen a hablar tu palabra, empiecen a decretar tus decretos, Señor, no los decretos del hombre, sino lo que tú has decretado ya para Bolivia. Envía ayuda aún del exterior, Señor, si es necesario. Pero Padre, que no nos perdamos en el desierto. Que no nos perdamos con los espejismos que se presentan en el desierto. Que seamos capaces de ver con claridad lo que tú estás haciendo. Oh Espíritu, te pedimos que de los cuatro vientos soples tú sobre los huesos ahora. Trae la articulación necesaria. Trae las conexiones correctas, los músculos, los tendones ahora comiencen a subir alrededor de todo tu cuerpo, Señor, preparando ese tu gran ejército. Porque para esta hora nos has permitido estar en el reino. Señor, aún desde este lugar te pido porque tú envíes consuelo a todas las familias de esta nación. Señor, todos aquellos que están enlutados, todos aquellos que están heridos, todos aquellos que están preocupados, Señor, aún todos aquellos que están confundidos. Papá, envía paz, envía descanso, reposo.
Señor, que en medio de esta hora de tinieblas, en medio de este portal, tu iglesia se pueda parar para dar la luz, y en medio de la oscuridad resplandece tu luz, Señor Jesús, y se haga cada vez más clara, más visible, Rey. Que podamos entender, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Enséñanos a contar nuestros días, te lo pedimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana por la gracia de Dios en la plaza a las 6 de la tarde. Aleluya.